Muy bien. Acá tenemos otra pregunta dirigida, ¿no? Porque en realidad es dirigido esto. Y menciona con qué factor anatómico se ha relacionado la necrosis del semilunar. ¿El semilunar dónde está? ¿En la mano o en el pie? En la mano. Vamos a dibujar una mano. Estos son los metacarpos, ¿ya? No me sale muy bien, pero por ahí está. 5 metacarpos, ¿no? Y después del metacarpo que sigue, el carpo, ¿no? Este es el dedo pulgar, ¿ya? Pulgar, y este es el meñique. Ahí está. Aquí voy a dibujar al hueso radio, ¿no? Y acá voy a dibujar al cúbito. ¿Está? Listo. Siento que esto no me ayuda. Ahí está. Acá tenemos las dos filas del carpo, ¿no? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, ¿no? Trapecio, trapezoide, grande, y ganchoso, ¿no? ¿Listo? Entonces, el semilunar, ¿cómo dice la pregunta? Dice, ¿con qué factor anatómico se ha relacionado la necrosis del semilunar? La necrosis del semilunar se llama la enfermedad de Kienbock, ¿no? O sea, este hueso se muere. ¿Y con qué se ha relacionado esta necrosis? Se habla que los huesos de la mano se necrosan por factores orgánicos y factores, en este caso, traumáticos. Una forma traumática de necrosar el semilunar sería un golpe directo de la mano que ha destruido el semilunar, lo ha fracturado y ha roto los vasitos que van al semilunar, ¿no? Entonces eso puede necrosar. ¿Frecuente? No, poquísimo frecuente. Lo más frecuente que se escucha es el escafoides, ¿no? Que se fractura por acá y genera, digamos, ¿qué cosa? Genera dos cosas. O no consolida, hace pseudoartrosis, o un pedazo se muere, necrosis avascular, ¿no? Muy bien, regresemos al semilunar. El semilunar, se habla que cuando el cúbito está muy pequeño, cúbito corto, existe en esta zona una zona de impacto, y de deficiencia en el aporte vascular. Y este espacio que genera acá, que genera una zona de impacto y una cierta inestabilidad para el semilunar, produce una necrosis avascular de este huesito, que es la enfermedad en este caso de Kienbock, ¿no? Entonces acá marcamos cúbito corto, ¿ya? Ese factor anatómico está relacionado con el Kienbock. Muy bien. Acá seguimos con las osteocondritis disecantes, dice, ¿no? Las osteonecrosis, ¿no? Salud, salud. Habíamos mencionado varias de estas patologías. Y si ustedes se acuerdan, acá habíamos mencionado Koenig, ¿no? Koenig. Y acá está la respuesta, ¿no? Koenig, la osteocondritis disecante de la rodilla, ¿no? Pero ¿en qué parte se da la osteocondritis disecante de la rodilla? ¿Dónde se da? ¿En el fémur o la tibia? En el fémur. En la cara medial, bueno, acá primero hay que ubicar el cóndilo. ¿Cóndilo lateral o cóndilo medial?
Medial, muy bien. ¿Cara medial del cóndilo medial o cara lateral del cóndilo medial? Medial, medial, puro medial. Cara lateral del cóndilo femoral medial. Uy, ahora se pintaron las dos. Ahí está. Entonces es la cara lateral del cóndilo femoral medial. El cóndilo femoral medial es el que está por adentro, ¿no? Listo. Esta es una rodilla, ¿no? Este es el fémur, la tibia y el peroné. Muy bien. ¿Cuál es el lateral? Esto, ¿no? Y esto es medial. ¿Cuál es el cóndilo medial del fémur? Esto de acá, ¿no? ¿Listo? ¿Cuál es la parte lateral del cóndilo medial? Esta zona de acá. ¿Está dentro o fuera de la rodilla? Dentro de la rodilla, ¿ya? Por eso también le conocen con el otro nombre, ¿no? Con la osteocondritis disecante de la rodilla. ¿Listo? Este es el cónic, o sea, está dentro. ¿Está bien? ¿Y ustedes cómo pueden examinar esto? ¿Pueden tocar la rodilla adentro? No. ¿Quién está acá, adelante del fémur? La patela o la rótula. ¿Cómo hacen para examinar entonces esa zona? ¿Qué tienen que usar? Una de dos, ¿no? O usan algo para meter dentro de la rodilla, pero le va a doler cualquier cosa que le pongan dentro de la rodilla. Y la segunda es usar la patela en el examen y presionarlo contra el cóndilo medial, ¿no? En la zona lateral, ¿no? Para poder definir en ese caso él. Muy bien. Y esa pregunta es una pregunta también típica, ¿no? ¿Cuál es el tumor primario benigno más frecuente? ¿Cuál? ¿Cuál es? Vamos desde el último a ver. ¿El osteoblastoma? ¿Es benigno el osteoblastoma? ¿Sí? Blastoma. Células inmaduras. No. El encondroma no es el más frecuente. El más frecuente es aquel que se queda en el límite, ¿no? Este de acá. El osteocondroma es el más frecuente, ¿no? Aquel que tiene hueso y cartílago, ¿no? Esos quistes, ¿no? Esos quistes que ven generalmente en las radiografías con cobertura ósea, ¿no? Ese es el quiste benigno más frecuente, el osteocondroma. Y acá viene una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el tumor óseo primario maligno más frecuente? ¿Cuál es el tumor óseo primario maligno más frecuente? Y generalmente se quedan con dos alternativas, ¿no? El mieloma y el osteosarcoma. ¿Pero cuál marcamos acá? ¿El osteosarcoma o mieloma? Mieloma, ¿no? En general se habla que el tumor primario maligno más frecuente es el mieloma, ¿no? Y se habla que el tumor óseo maligno más frecuente es el osteosarcoma, ¿no? El osteosarcoma. Acá hay una pregunta bastante también común, ¿no? Menciona cuál de los siguientes tumores tiene su localización preferente en las falanges de las manos y de los pies. Y cuando hablamos de falanges, ¿qué cosa habíamos mencionado cuando hablábamos de la enfermedad de Ollier? ¿Qué es lo que yo les mencionaba más? ¿Dónde se encuentran los encondromas? En las manos y los pies, ¿no? Entonces, los encondromas generalmente se encuentran en las manos y los pies, en las falanges y también en los metatarsos o metacarpos. ¿Está bien? Son tumores chiquitos, ¿no? Y ahí se encuentran los encondromas.
Y es de cartílago, pues, ¿no? Tumores de cartílago, ¿no? Cartilaginosos. De acá otra pregunta típica también es el ostioma osteoide, ¿con qué calma? ¿Con qué calma? ¿Cuál es la pregunta típica que hacen con el ostioma osteoide? Calma con aspirina, ¿no? Con aspirina, ¿no? El dolor del tipo nocturno, generalmente en niños y con características también en nidos, ¿no? El tumor de células gigantes, benigno o maligno, también es otra de las preguntas que hacen. Benigno o maligno. Si les pone, a ver, si les viene una pregunta y les dice, ¿el tumor de células gigantes es benigno o maligno? ¿Maligno? ¿Quién dice benigno? Si les viene esa pregunta, pongan benigno. El tumor de células gigantes es un tumor benigno, pero, de acá viene el pero, tiene características de tumor maligno. ¿Por qué? Porque es infiltrante y es recidivante, pero en esencia es un tumor benigno, ¿ya? Entonces, totalmente así ya, digamos, cerrados, ¿no? El tumor de células gigantes es un tumor benigno. No, pero se puede malignizar, claro, se puede malignizar, pero en esencia es un tumor benigno. Muy bien. La localización preferente de los quistes esenciales del hueso es ¿dónde generalmente se van los quistes esenciales? Los quistes simples, ¿no? Esos quistes que aparecen en el hueso. ¿Dónde generalmente se ven más? Nos han dado varias alternativas. Fémur distal y tibia proximal, o sea, en rodilla, ¿no? Húmero y fémur proximales, o sea, en húmero proximal y fémur proximal, los quistes simples. En el hueso ilíaco, o sea, en la pelvis. En la columna lumbosacra, o sea, en las vértebras, o en las costillas. Los quistes esenciales, la localización preferente es en la zona proximal del húmero y en la zona proximal del fémur. En esos dos huesos largos, ¿no? Los huesos proximales del miembro superior y miembro superior, ahí se ubican estos quistes esenciales, ¿ya? Quistes simples. ¿Cuál de las siguientes no es característica del tumor de células gigantes? Y acá justo viene, ¿no? Tumor de células gigantes. Ya les dije la respuesta, pues. ¿Es por definición un tumor maligno? Esa no, pues esa no es. ¿Tiene tendencia a la recidiva? Sí. ¿Puede dar metástasis? También puede dar metástasis. ¿Puede degenerar a sarcoma? También. ¿Es un tumor epificiario y osteolítico? Sí. Una zona de bastante frecuencia de tumor de células gigantes, ¿dónde es? Radiodistal. Ajá, epífisis radiodistal. ¿Ya? El cordoma no tiene una de estas características. Muy bien, el cordoma también, otro tumor, en este caso, del hueso, ¿no? Y el cordoma tiene algunas características también interesantes, ¿no? Se habla que el cordoma, así como dice cordoma, ¿no? Cordón, ¿no? Está en la zona de la columna, ¿no? Se ubica en la zona de la columna. Generalmente en la zona de rezago de los restos embrionarios de la notocorda. Y estos, si estamos hablando de rezagos, ¿dónde tienen que estar? En la zona más distal de la columna, en el sacro o en el coxis. Inclusive a veces se encuentra en el coxis, ¿no? En el último huesito, ahí, en esa zona.
el cordoma. Tiene unas características bastante interesantes porque pueden destruir ¿qué cosa? El hueso, pueden destruir y pueden disimularse cuando se toma una radiografía simple, ¿no? Cuando está mal preparado el paciente para una radiografía de sacrocoxis, se puede confundir con las heces, ¿no? Pero en una buena radiografía se puede ver la osteolisis que produce el tumor. Puede producir también infiltración a tejidos vecinos, pero no significativa, ¿no? Pero puede aparecer una zona de tumor. Por ejemplo, si nosotros tocamos la parte de, ¿no? La parte donde termina esa zona, podemos tocar una tumoración, ¿no? El cordoma, ¿no? Ya. ¿Y es un tumor de extensión generalmente rápida? No. Generalmente es una extensión lenta, ¿no? Incluso en algunos pacientes se detecta en la cuarta, quinta década de la vida, ¿no? Pero cuando aparece hay que pues extirparlo en toda su extensión, ¿no? Inclusive la zona que ya está infiltrando, ¿no? Es un tumor de crecimiento bastante lento, cordoma. Muy bien. Seguimos con la parte de tumores y acá tenemos que nos hablan del condrosarcoma. El condrosarcoma. El condrosarcoma es un tumor, en este caso óseo, ¿no? En este caso relacionado también con cartílago, ¿no? Condro, ¿no? Condrosarcoma. El tratamiento pues, de un condrosarcoma va desde la parte de la tratamiento con el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Nosotros acá tenemos el condrosarcoma inicialmente, o sea, y lo más efectivo que hay que hacer es extirparlo completamente esté donde esté. Y si hablamos de extirpar completamente esté donde esté, en algunos casos vamos a llegar a la amputación, ¿no? De algunos segmentos por la infiltración que estos tumores producen, porque pueden infiltrar a tejidos blandos también. Entonces, lo primero que se hace es la resección quirúrgica y es lo más importante y, digamos, lo mandatorio para ese tipo de tumores. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es el marcador biológico, en este caso, el marcador sérico, más conocido del osteosarcoma? Cuando hablamos de osteosarcoma estamos hablando del tumor óseo, ¿no? De ese tumor que se siente en el hueso. Y clásicamente nosotros tenemos un marcador. ¿Cuál sería ese marcador? Tenemos varios acá. Vamos, fosfatasa alcalina o fosfatasa ácida. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué características tiene un osteosarcoma? Es un tumor osteolítico, ¿no? Bastante infiltrante, ¿no? Produce tumor, un tumor duro, grande, con circulación colateral, calor, ¿no? Generalmente en pacientes de mediana edad, ¿no? 30, 40 años. Bastante frecuente en la zona del fémur, ¿no? En diáfisis. Produce una imagen en rayo de sol, ¿no? En rayo de sol. Por ejemplo, acá tenemos un fémur y acá tenemos al osteosarcoma. Y si nosotros tocamos los tejidos que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, acá está el muslo, vamos a tocar un tumor duro, ¿no? Con circulación colateral afuera, en la piel. Y vamos a ver la radiografía con imagen de sol, imágenes osteolíticas, ¿no? En cepillo, ¿no? Bastante infiltrante, agresivo. ¿Qué es lo que produce este tumor? Comienza a destruir el hueso. ¿Y qué hace el hueso? Se defiende. ¿Cómo se defiende el hueso? Formando más hueso. Es por eso que hay esa imagen repetida de crecimiento de forma radiada, ¿no? Y este hueso que se forma, ¿no?
habíamos hablado de un marcador que se relaciona con la formación de hueso. ¿Cuál es ese marcador? La fosfatasa alcalina, que produce un medio alcalino intenso para que este osteosarcoma que produce, entre comillas, este hueso, ¿no? Porque es osteolítico, pero la acción de formación ósea es bastante rápida, porque este tumor es agresivo, se produce bastante sustancia de la fosfatasa alcalina y por lo tanto se puede detectar en la sangre, ¿no? La hidroxiprolina, en este caso no sirve mucho. Claro, en caso más que todo de destrucción, ¿no? Como ya hemos visto, son marcadores más que todo de destrucción del colágeno, entonces ahí podría servirnos en ese caso, ¿no? Pero en ese caso, acá lo que más nos sirve es la fosfatasa alcalina, por esa característica que tiene ese tumor de formación, destrucción y formación ósea rápida, ¿no? Y agresiva. Entonces la fosfatasa alcalina está volando generalmente, ¿no? Valores que vuelan. Muy bien. Y ahora nos ponen una serie de tumores y nos dicen cuál es menos probable que sea la causa de metástasis en el hueso. Nosotros tenemos acá dos o tres tumores que son típicos que dan metástasis al hueso rápidamente. Especialmente en qué zona? La zona de la columna, ¿no? Columna. ¿Cuáles son esos tres tumores así típicos que causan metástasis rápido a la columna? Próstata, mama y pulmón o riñón. Pulmón o riñón. Pulmón. Ya, por ahí van, ¿ah? Riñón y pulmón por ahí van, ¿ya? Pero ¿cuál es el que menos da metástasis óseas? El hígado. ¿Por qué? ¿Hacia dónde se va el sistema porta? Claro, el hígado. Y después, o sea, el sistema porta, o sea, todo el sistema de la circulación hepática. ¿A dónde se va? Al corazón, ¿no? Generalmente se va al medio, pues, ¿no? Para que se distribuya por casi todos los tejidos del cuerpo después, ¿no? ¿Listo? En cambio, estas sí son más dirigidas, ¿no? Tienen vasos prácticamente que van dirigidas hacia un sistema, especialmente en el eje axial, y ahí se va nuestra, perdón, casi marco esta, se van digamos, nuestros tumores, ¿no? A esa zona, estos tumores más frecuentes. Entonces, extensión directa, parecido a la próstata, parecido a la próstata, ¿ya? Pero por ahí están, pero los típicos son pues mama, próstata y pulmón, ¿no? Muy bien. La 20. El condrosarcoma de células claras se localiza en... Ya, esta es pregunta pues de memoria, ¿no? El condrosarcoma tiene características de tejido cartilaginoso, ¿no? Y habíamos hablado que el tejido cartilaginoso o se encuentra en algunos tumores, ¿no? En algunas zonas localizadas, puede ser en cualquier zona, especialmente en las zonas distales de los huesos, o también se encuentra en dónde, en qué zona, en la zona epífisis, ¿no? Epífisis, ¿no? En la zona fisiaria. Entonces acá el condrosarcoma de células claras se localiza preferentemente en las epífisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí inicialmente tenemos pues nuestros núcleos de cartílago, ¿no? Entonces las epífisis. Los ocho condromas, generalmente los osteocondromas se pueden ir a la zona del epífisis, pero usualmente son más que todo diafisiarias, pero están en el límite, en la zona límite de la metáfisis con la diáfisis. Pero sí hay también pero en ese caso, los condromas que se pueden ir a la zona epifisiaria. Recuerden que las zonas de tumores generalmente son
de cómo se asientan desde un inicio la formación. Si nosotros hablamos que generalmente el terciario cartilaginoso en los huesos va a estar en las zonas distales, cuando marque pues en este caso epífisis, salvo 2 o 3 situaciones por ahí, prácticamente no tienen pierde, ¿no? Prácticamente no tienen pierde. Muy bien. La lesión del nervio radial. Habíamos hablado de lesiones de los nervios, ¿no? Dentro de ellos lesiones del nervio radial. Habíamos mencionado que la lesión del nervio radial produce una mano típica, ¿no? ¿Recuerdan esa situación? ¿Dónde se lesiona más el nervio radial? ¿En qué parte? ¿En qué zona? ¿Cuando pasa qué cosa? Una fractura de tercio medio de húmero, ¿no? Habíamos hablado de eso, ¿no? Cuando hay una fractura de tercio medio de húmero, ¿no? Acá tengo el húmero. ¿No? Y cuando hay una fractura, por ejemplo acá, el nervio radial está pasando por el canal de torsión por la parte de atrás y se fractura en esta zona y produce compresión del nervio, ¿no? Compresión del nervio. ¿Cómo se llamaba eso? Neuropraxia. A veces el nervio, vamos a dibujar el nervio grande, acá está el nervio, sufre pequeñas lesiones axonales. ¿Eso cómo se le llama? Axonotmesis. Pero también el nervio se puede seccionar totalmente. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama eso? Neurotmesis, ¿no? O sea, puede estar solamente comprimido, puede estar roto parcialmente o roto totalmente. Cuando el nervio radial sufre una lesión generalmente en este nivel, ¿no? Generalmente en este nivel, con cualquiera de las 3 situaciones, la clínica va a ser la misma. El nervio se va a desporalizar por algún motivo acá o acá y no va a pasar la información en el tercer caso. La lesión es completa del nervio, ¿no? No va a haber respuesta en todo el nervio y eso produce una mano, ¿de qué tipo? Péndula, ¿no? Péndula. Porque habíamos dicho qué cosa, que el nervio radial, ¿qué cosa hace? Produce qué cosa? Extensión de la muñeca, ¿qué más? Abducción, ¿no? Del primer dedo. ¿Y qué más? Extensión del codo. Para recordar, ¿ya? El nervio radial sí lo tienen que saber, ¿eh? Porque eso varias veces ha venido el nervio radial. El nervio radial viene por atrás y se va hacia la zona radial. ¿Dónde es el radio? Para este lado. Entonces se va para este lado. Y si se va para este lado, ¿qué cosa va a inervar? Todo lo que está para ese lado. Hipoestesia en esta zona, si se lesiona, ¿no? No voy a poder abducir, en este caso, el primer dedo. No voy a poder levantar la muñeca porque justo en la zona radial del codo pasan los extensores. Ustedes hacen esto, sienten cómo extiende, ¿no? La muñeca. Y si tocan acá, van a sentir cómo hay extensión, en este caso del codo, porque los extensores también en este caso, que vienen hasta la muñeca, se van hasta la parte proximal y provocan también la extensión, en este caso del codo. Zona radial. Y la zona cubital, el cúbito viene por acá. ¿Qué cosas están por acá? ¿Qué cosas hay por acá? Si ustedes hacen esto, sienten acá flexores. Entonces ya con eso no tienen que olvidarse. Eso es ley que tienen que saber el radial. Y las características del nervio radial lesionado es la mano caída o la mano péndula. La lesión del nervio circunflejo, como habíamos mencionado en algún momento,
tiene una característica bastante interesante, ¿no? El nervio circunflejo, una de las primeras ramas del plexo braquial, que se queda arriba, ¿no? Se queda arriba, inerva un músculo bastante interesante. ¿Qué músculo es? Deltoides, ¿no? Ese músculo grandazo, ¿no? En forma de delta, que viene acá, lo inerva. ¿Y qué sucede si el nervio circunflejo se daña? Habíamos hablado que los nervios tienen varias funciones. ¿Qué funciones tienen los nervios? Sensitiva, motora, sensitiva y motora. O sea, mueve el músculo y hace sentir la piel nada más. Mantiene el tono, ¿no? Mantiene el tono. Mantiene cargas también estables en la parte muscular y nerviosa, ¿no? Equilibra cargas. ¿Qué más? ¿Funciona como qué? Claro, eso es por el tono. Funciona también junto con el sistema inmune. El sistema inmune está estrechamente relacionado con el sistema nervioso. Cuando no hay sistema nervioso, el sistema inmune no actúa bien. Por eso es que en algunas zonas lesionadas, denervadas, el sistema inmune no actúa de manera correcta, ¿no? Y actúa a nivel vascular también, porque también produce el tono vascular, ¿no? Arterias y venas. Entonces nosotros vemos que el sistema nervioso es sumamente importante. Y así hay muchas más características, ¿no? Digamos, más específicas de la parte de los nervios, ¿no? Si el nervio circunflejo se daña, se dañan todas esas situaciones. Y lo más evidente es dentro de todo lo que hemos mencionado que ese músculo se va a atrofiar. O sea, no se va a hipotrofiar, se va a atrofiar, porque su destino va a ser ese. Se va a terminar de destruir el músculo y la destrucción del músculo en este caso es la atrofia, ¿no? O sea, esas fibras están por gusto de todo el deltoides. Y si no hay ese deltoides que forma acá esta zona, ¿no? Una zona, ¿no? Como un colchón, voy a tener un hombro en charretera, ¿no? Parecido a esos ancianitos súper emaciados, ¿no? Súper, desnutridos, hipoalbuminec, ¿no? Todo lo que se puede decir el paciente desnutrido, que no tiene buena musculatura, se puede ver también este tipo de hombros charretera, ¿no? Hombro en charretera, por la musculatura totalmente atrofiada o hipotrofiada. La lesión del nervio mediano produce. ¿Qué pasa si la lesión del nervio mediano se da a cualquier nivel? Mano el predicador, ¿de quién habíamos dicho que es específico? ¿De qué nervio? Cubital, ¿no? ¿Recuerdan? O sea, mano el predicador así específico es cubital, ¿no? La mano, ya, pero acá es importante recordar qué músculo se inerva el mediano. Recordemos de nuevo, el radial ya hemos visto, ¿no? Generalmente la zona radial, extensores, ¿no? Abductor, extensor del primer dedo, ¿no? Sensibilidad en la zona lateral, etcétera. Extensión de la muñeca. El cubital, flexores, ¿qué más? ¿Qué más? Interóseos, ¿no? La mayoría de los interóseos, ¿no? Y el otro grupo de interóseos, ¿quién lo inervaba? El mediano. Pero para efectos prácticos, lo que se tenían que acordar qué cosa era, que la mayoría de los interóseos lo inerva el cubital y por lo tanto es el que prometía qué cosa, que los metacarpos se puedan abrir y cerrar. ¿Qué sobra o qué falta? ¿Qué otros músculos hay en la mano? Lumbricales. ¿Quién los inerva? El mediano, ¿no? La mayoría de los lumbricales, la mayoría los inerva el mediano.
Entonces yo voy a tener dos características, ¿no? Voy a tener, si no puedo hacer esto de acá, la mano, ¿cómo lo va a tener? La voy a tener un poco, voy a poder hacer esto, pero no la voy a poder cerrar completamente. ¿Qué mano es esta? Que no la puedo cerrar completamente. Mano de mono. ¿Ustedes han visto al mono cómo camina? Así, ¿no? No camina así, camina así. Es el mano de mono. Porque puede cerrar eso, pero no puede cerrar las metacarpofalángicas. Y la mano en actitud de juramento, ¿cómo sería? Igual, porque va a quedar así, va a quedar abierta la mano. En actitud de juramento no puede cerrar la mano. ¿Listo? Entonces tenemos acá B y C, ¿no?